Ikimasho Sushi Bar, en jefe de cocina de Sushi Industry, pero por otro lado alternando con otras responsabilidades gastronómicas como en Eventos Toscana, Salón y Terraza de Puebla. Luego fue subchef y jefe de cocina del restaurante Maldito, del gran chef español Óscar Calleja, quien es el chef director de AMUA, que tiene una estrella Michelin en Madrid, si no me equivoco, en Cantabria. Bueno, Sushi Puntamita, es decir, ya estamos yéndonos a la costa del Pacífico de México. Jefe de cocina del restaurante Hierba Santa, esto en Puebla. Y finalmente Portugal, a partir del año de 2020, como chef corporativo del restaurante Guacamole. Ahora veo las fechas, y no me preocupe, febrero 2020, mayo de 2021, estamos hablando de plena pandemia. Sí. Posteriormente, es chef corporativo y socio del grupo restaurantero Le Botafesta, que actualmente cuenta con los siguientes restaurantes que supongo yo que la mayoría de ustedes conoce: La Fugitiva, abierto en junio de 2021, La Malquerida, marzo de 22, Inmoral, marzo de 23, y La Patrona, abril de 2024. Nombres todos muy fuertes, pero de mucho éxito, y simplemente la fila que hay todos los días a partir de las 5:30 de la tarde enfrente de La Malquerida habla del éxito que tienen los tacos y la comida mexicana que Gabriel prepara y su gente prepara en estos restaurantes. Termino leyendo una frase del propio Gabriel. Me confesó que al final él es un gran fan de la antropología, y para él la gastronomía es la mayor expresión de cultura que tiene un pueblo y que está al alcance de todos. Un antropólogo gastronómico. Bueno, pues aquí termino yo con la presentación. Que siga bien esta tribuna. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora al tajo, ¿no? Que se dice. Vamos a ver, porque esto es curioso. Es interesante ver siempre en este tipo de programas cómo se pueden incardinar las vidas de tres personas muy diferentes, profesionales cada uno en su ámbito, y todo está en común, que es por supuesto, la lengua y la cultura, ¿no? Que en realidad es uno de los valores que intentamos nosotros promocionar aquí. ¿Cómo podemos ensalzar el valor lingüístico y cultural de la música, de la salud, de la gastronomía y de todos los trabajos y todas nuestras vertientes, nuestras líneas de acción? Entonces, vamos a empezar poco a poco discutiendo, porque una cosa es saber la vida profesional, pero queremos escarbar un poco para ver la vida personal. Gabriel, vamos a empezar. Dinos, explícanos qué te motivó a salir de México en su momento y cuál es el balance a día de hoy. Porque una de las cosas interesantes es que cada uno en su ámbito ha llevado unos derroteros diferentes, pero tiene una experiencia diferente en Portugal. Es decir, nos interesa saber cómo perciben ellos, desde sus bastiones personales y profesionales, cómo perciben la evolución tanto de México hacia Portugal como viceversa, como de la otra manera. Es decir, si ha habido una evolución, ha habido una diferencia entre el parecer de los mexicanos hacia Portugal o al revés. ¿Cómo lo han sentido ellos? Pues bueno, yo llegué aquí, como dijo el señor embajador, hace 5 años, poco más de 5 años. Vine de vacaciones, sinceramente vine a Portugal de vacaciones, me encantó, quedé enamorado del país y fue cuando decidí pasar de Hierba Santa, y la idea original para mí era abrir un Hierba Santa aquí, ¿no? Hierba Santa era un restaurante de cocina contemporánea oaxaqueña, y en el medio de todo pues decidí encontrar un trabajo para aprender y entender cómo funcionaba, porque no es lo mismo trabajar del otro lado del Atlántico que este, ¿no? Usando por la lengua los proveedores, adaptar, porque
pues así como nosotros adaptamos quizá la gastronomía española al paladar mexicano, tenemos que entender que no podemos, ni porque la tierra es la misma, ni los ingredientes, ni los comensales, pues había que empezar a entenderlo de alguna manera. Y después pues apareció la pandemia. Y en la pandemia, pues el restaurante en México, como pasó a la gran mayoría de las personas que teníamos negocios en aquel entonces, cayó. Y yo me regresaba a México, de hecho, antes de abrir, me regresaba a México. Y fue que conocí a mis socios, que son mis hermanos, que son Chavela Vargas modernos, porque son costarricenses, pero son de un gran corazón mexicano. Y hablando de un momento a otro fue que nos invitamos todos a unirnos, a empezar con este proyecto que hoy va creciendo. Y soy muy feliz, la verdad, soy muy feliz de Portugal. Se extraña la tierra, pero la comunidad mexicana que hoy tenemos y que va creciendo y que cada uno va aportando su granito de arena, así como pues México en su momento le dio el tomate al mundo, hoy México le da a grandes personalidades, como doctor, como Jacqueline, a ir llevando un poquito más, ¿no? Sí, pero déjame preguntarte una pequeña cosa más, Claro. porque en tu página de Facebook te marcas un ordogo buenísimo, ¿eh? En las primeras citas lo voy a empezar a usar esto. Resaltas la siguiente máxima, dices, cocinar es hacer trozos de amor comestibles. ¡Wow! ¡Chapo! Eso es buenísimo. ¿Qué quieres transmitir con eso y cómo te Pues, identificas como pues al final, yo creo que el mejor sentido se lo puede dar una amiga que dice, tú haces esto para le damos comida a mis hijas, que es lo que yo más quiero, o a mi mamá, o a mis hermanos, y al final es eso, ¿no? Y la vida me ha enseñado que todas nuestras experiencias, y más en nuestra cultura iberoamericana, van en torno de la mesa, ¿no? Al final, sea una buena sensación o la peor de todas, vamos a acabar en un café, vamos a acabar en una mesa, vamos a terminar por compartir ideas a la vuelta de la comida, ¿no? Y para mí es eso, para mí cocinar es hacer eso, porque el amor para mucha gente no solo se puede expresar con palabras, sino con acciones, y para mí es la acción de cocinar, ¿no? Muchas gracias. Jacqueline, vamos a otro extremo de la mesa. Bueno, ya te conocemos en público, aquí has estado, nos has dejado todos con un sabor de boca excelentemente bueno. Agradezco el espacio, muy contenta de ver cada día los progresos más bonitos. Muchas gracias. Pero bueno, estamos aquí ahora contigo porque realmente fue el propio embajador, como dije, el que te invitó. Y cuando nos estuvo explicando la lección, originalmente yo dije, yes, no me dije nada, pero dije, buena lección, ¿no? Por lo cual, aquí estás, gracias. Llevas ya más tiempo que los 5 años Sí, de Gabriel. yo soy la más vieja de todos. Entonces, ¿qué razón te motivó a salir de México? Y en su momento, ¿y cuál es el balance de hoy? Bueno, básicamente fue la curiosidad a través del aprendizaje del idioma portugués dentro de la Universidad Autónoma de México, que tiene el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras, y realmente la motivación de mis profesores, de mi educación, fue a partir de ahí que yo me acerqué básicamente porque conocí un poco de la música brasileña, ¿no? Chico Buarque, y quería un poco, yo ya de alguna manera cantaba, me decían que era afinada, y quería acercarme a eso. Pero mis profesores me dieron una luz y me dijeron si yo no quería aprender fado. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come? La cultura portuguesa, esa de Queiroz, Fernando Pessoa, y la música. Y ahí es donde me prestaron un cassette de Amalia Rodríguez, mi profesor, y me dice, escúchalo, ¿y qué te parece si intentas cantarlo y haces un proyecto de investigación? Y fue a partir de ahí que yo hice un proyecto que era muy amplio, porque mi proyecto era de 5 años, era casi de musicología, que tenía que ver con instrumentos portugueses, viola campaniza, canto alentejano, y bueno, me dijeron, no, solamente es lengua y cultura portuguesa. En un inicio fue Porto, pero en Porto en ese tiempo pues no está ahí la cuna del fado. Entonces me cambiaron a Lisboa y es por eso que vine a aprender lengua y cultura portuguesa. Vale, pero ¿y tu faceta de cantante, de investigadora? La verdad es que esto siempre ha sido muy curioso. De alguna manera la curiosidad es la que me ha traído aquí. Siempre fui una persona que me gusta saber qué es lo que canto, cómo lo canto, y siempre tuve
también tiene que ver con mi educación, con lo que me dio México, una gran educación, unos grandes maestros, lo cual me incentivaban. Yo pertenecí a la Universidad Autónoma de México, el último, yo creo que el único plan de estudios donde era 4 horas de palestra, como una conversa como lo que estamos haciendo el día de hoy, pero lo demás era ir a las bibliotecas y leer, y de alguna manera, como se dice, mamar. Entonces, eso desarrolló una técnica de investigación, el método técnica de investigación, y a partir de ahí es algo que siempre me da un gozo tremendo. No hay mejor gozo que el conocimiento. Sí, porque hemos hablado en bambalinas sobre temas musicales y veo que Sí. tenías, ¿te acuerdas que estábamos discutiendo sobre si era un tango argentino, un tema más operístico? Entonces, es Sí, evidente claro. que una cosa es lo que es la interpretación y otra cosa es la investigación y los conocimientos a los que has dedicado todo el tiempo y que se ve en la producción musical. Curiosidad, básicamente curiosidad me queda mucho. Vamos a conocer a nuestro tercer invitado, Manuel Villafañe. Manuel, porque claro, una de las cosas interesantes son los 3 proyectos de los que queremos resaltar, ¿no? Entonces, uno es la parte, digamos, médico, otro es lingüístico, vamos a hablarlo ahora. Como saben, este es mi minuto de publicidad aquí. De los 600 millones de hablantes de español que existen en el mundo, 500 millones de ellos son nativos, 132, 498.000, concretamente este año, son de México. Entonces se llevan oleada por mayoría, ¿no? Luego hay muchísimos que están en Estados Unidos, casi 60 millones, de los cuales el 80% son mexicanos también, o sea que sois un poco abusones, ¿no? Pero bueno, pues son un poco los que llevan el buque insignia de la lengua. Los demás vamos ahí arrimándolas, dando un poco al remo. Pero claro, en México no solo se habla mexicano, no solo se habla español, ¿verdad? Hay muchas otras lenguas, ¿no? Un dato que tenía ganas de decir, que es, hay 1.725.000 hablantes de náhuatl, ¿no? Y de maya hay 859.000. Es una cantidad muy sustanciosa. Mixteco, Tzotzil, hay muchas. ¿Por qué menciono esto? Menciono porque los 3 proyectos que podemos resaltar contigo, Manuel, son el proyecto para evitar la ceguera en México, el de educación de niños mayas en Chiapas, ¿no? Y el donativo para la Universidad de Chiapas. Te voy a dejar simplemente con una cuestión para sacarte los colores y ya los quitamos de medio. Esto es como dentista, no va a doler. Pues mira, ahí va, directamente. Háblanos sobre el reconocimiento que recibiste por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el presidente de la República, Peña Nieto, la medalla Oakley, ¿no? Por contribuir al fortalecimiento de la imagen del país y ayudar a comunidades pobres en México. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. Pues yo nunca pensé, Richard, que un proyecto que había nacido en una cabina telefónica de una estación de tren en Lucerna cuando era el secretario de Salud, porque de aquel entonces los celulares yo ni los sabía usar. Le hablé de ahí de la cabina. 15 años después de trabajo duro, de noches sin poder dormir, de prepararnos para operar tantos niños que eran ciegos por catarata y que ahora ven, me iba a llevar a este reconocimiento que es la medalla Oakley, que es el mayor reconocimiento que se le da a un mexicano fuera de la patria, por su ejemplo, por su trabajo y por promover la comunidad mexicana fuera de México. Y aquí está el embajador, no me va a dejar mentir, yo no diría eso si no fuera verdad. Entonces, en una noche la embajada mexicana en Suiza, el embajador Castro Valle, me hizo entrega de la medalla Oakley. Ahí aparece en una de las fotos donde el embajador Castro Valle me la está entregando. Y fue realmente un momento muy bonito, muy significativo en mi vida, Richard, porque fue un momento solemne. Cuando yo recibo esa medalla como padre, como mexicano, como un emigrante calificado y como un profesionista. El embajador Castro Valle me dice: doctor Miguel Castro, pues ya llegó la hora, que queremos hacer un reconocimiento 15 años después. Y bueno, me dijo él que era la tercera medalla de este tipo que se entregaba en la embajada suiza en 50 años. Y a mí me tocaba la medalla número 3. Y fue
fue ese fue el motivo. Bueno, pues ya tenemos una gran introducción de Manuel, a la que yo creo que quiero pedir un aplauso, ¿verdad? Gabriel, vamos a ir alternando para que haya un poco de variedad en los temas, ¿no? Comenzaste tu experiencia profesional en México y has aterrizado tus proyectos empresariales muy lejos de tu zona de confort, ¿no? Aunque eres muy jovencito, pero bueno, sigue siendo jovencito. ¿Cambia la perspectiva desde el propio país y su propia conciencia identitaria al pasar de un país a otro? Eso es normal. Al final, en México tropicalizamos las cosas, pues nos toca tropicalizarlas aquí también. Adaptarnos y los tiempos van mudando. Y así como los tiempos van mudando, la comida ha sido siempre así. Puedo poner el ejemplo más claro, como decía, con el tomate o el aguacate, o todos aquellos ingredientes que México le dio al mundo, que hoy el mundo sería completamente diferente, pues lo mismo pasa, ¿no? Nos toca a nosotros salir, adaptarnos, e intentar y aprender, y poco a poco, como ya que dije la palabra perfecta, mamar lo que está pasando y lo que va viendo, y cómo podemos, sin perder nuestra identidad, seguir dando de qué hablar, ¿no? ¿Y cómo afrontas, por ejemplo, tu trabajo en un mercado tan competitivo como este? O sea, como portugués, ¿qué diferencias encuentras respecto de México, por ejemplo? En cuanto al mercado, la competitividad es mayor, solo que una de las grandes diferencias es que, creo yo, personalmente, en México tenemos una competencia muy grande como restauranteros, que es la taquería de la esquina. La taquería de la esquina mata muchos restaurantes en México porque son muy buenos. Y para un mexicano ir a comer fuera es toda una celebración, es un acto solemne. El mexicano promedio no puede ir a comer fuera todos los días o 2 veces por semana. El mexicano va a comer el día de la mamá, el día del papá, el cumpleaños de fulanito y tal. Entonces, tú como restaurantero en México vas y dices, tengo que darles esta experiencia, la mejor experiencia posible. Entonces, esa forma de pensar que tenemos en México, de decir, es lo que nosotros queremos implementar aquí. Es decir, tú vienes aquí por la experiencia completa. ¿Por qué? Porque es como somos o como crecimos en esta industria, ¿no? Son nuestras bases. Y eso es yo creo que lo que nos ha diferenciado en el mercado portugués. Es decir, no, yo sé que no es fácil, no es ir a comer el arroz con pollo en la casa. Es ven y vamos a platicarte toda la experiencia alrededor de lo que es mi cocina. ¿Y has tenido que hacer un gran proceso de adaptación? El proceso más duro de adaptación fue cuando abrimos La Malquerida y un sitio donde no hay sillas, claro, hay muy pocas mesas, donde tienes que comer de pie, donde tienes que comer con las manos. Ese ha sido, yo creo que el reto más grande y lo hemos ido cambiando poco a poco. No hace 5 años aquí no había un street food verdadero como encuentras en Latinoamérica en general, en México, en cada esquina o en Asia. Aquí el street food era ir a sentar a un mercado y pedir allí y comer un plato de porcelana. Cuando para nosotros pues tenemos hasta técnicas especializadas en México para tener una mano el refresco, el plato y la otra libre. Pero a nosotros nos ha tocado enseñarle a la gente eso, ¿no? Es decir, no, espérate. Y han aprendido, ¿no? ¿Han aprendido? Sí, por favor. Bueno, entonces prueba superada. Vamos a hablar de identidad, como el quetzal maravilloso que luces, ¿no? Increíble. Sí, qué bonito. Pues hablando de identidad, eres mexicana, pero estás afincada en Lisboa. Muy bien. ¿Cómo ha influido esta migración en tu identidad artística? Lógicamente, aquí en Portugal encontré muchas conexiones con otros países, con otras maneras de hacer música, y creo que, aunque sigue mi esencia mexicana, llega a ser un poco híbrida, ¿no? Es decir, con estas conexiones con la música, me considero un poco ciudadana del mundo. Creo que la música me ha ayudado a tener una conexión mejor, comprender mejor cada cultura, comunicarme mejor. Entonces creo que sí, de corazón y de alma soy mexicana, tengo muchas herramientas que me dio México, pero creo que soy de todos los lados, entonces Portugal también. Bueno, pues entonces, ¿qué te motivó a trabajar con música latinoamericana, mexicana, Portugal? Bueno, básicamente la música latinoamericana ya la hacía un poco en México, de una manera también conocimiento de mis profesores. Yo realmente fue una serendipia, ¿no? Cuando era para aprender música, porque fui a un concurso del himno nacional mexicano
que llegamos a los primeros lugares a interpretación nacional. Entonces yo fui porque quería saltarme las clases, la verdad. No quería la clase de química, no quería la física, y entonces las personas que hacían el coro pues tenían un trabajo. Cuando yo entré, vi el trabajo, la pasión de mis profesores por conseguir un objetivo y canté desde la Secretaría de Gobernación, Bellas Artes, que era la final ahí, y eso me ayudó y me dio una energía especial, a lo cual yo digo llamado, porque esa experiencia me ayudó a terminar mi secundaria y posteriormente nunca más me separé de la música, porque me dio una energía muy especial. Creo que siempre ha estado en mi vida y que siempre la busqué y que muchas veces no la reconocía, ¿no? Con tantos estudios y tanto trabajo, y me costó un poco asumirme como cantante. Y tal como decía Gabriel, que tuvo que asumir ahí un sistema de cambios para sentarse aquí y no perder su, digamos, identidad. ¿Qué desafíos afrontaste tú al producir los proyectos musicales transnacionales o de diálogo de culturas? Bien, básicamente aquí, en el tiempo que yo llegué, había muy pocos mexicanos. Entonces siempre quería yo conectar con los demás. La música de América Latina también fue por una invitación. Empezamos un grupo de espíritu nativo que era un peruano, un portugués y yo mexicano. Eso llamó mucho la atención a nivel de las autoridades de migración aquí en Portugal. En ese entonces era el ACIDE, ahora conocido como el AIMA. Y les gustó tanto esta combinación de conocimientos entre estas tres nacionalidades que me ofrecieron hacer un disco que se iba a distribuir en todas las UNESCO o todas las asociaciones de migración. Entonces, a partir de ahí fue el interés de hacer más música de América Latina, de aprender un poco más de varios países. Y por acaso, tengo aquí, por aquí, sí, un fruto de eso, que después se vino una grande crisis económica, pero con la ayuda de mis amigos músicos hicimos este disco. Ya no hubo un apoyo por parte de la CIDE, ahora AIMA. Empezamos a conocer, a investigar mucho más la música. Tuvimos muchos apoyos de embajadas de países de América Latina, Venezuela, Perú, Colombia, México, República Dominicana. Y entonces aquí es un disco donde también tenemos música en portugués y habla sobre exactamente la inmigración de aquí, de alguna manera los músicos latinos y Portugal, una unión. Entonces esto fue con mucho esfuerzo, a partir de comprar micrófonos de la nada, saber cómo se grababa, cajas de huevos en una sala. Entonces aquí Espíritu Nativo tiene un disco que se llama Terra Mestiza y que tiene Argentina, tiene Colombia, tiene México, tiene Perú, tiene Cuba, tiene música andina del altiplano, tiene Venezuela y tiene Portugal, ¿no? Una mezcla de sonoridades. Y esto es realmente el interés. Sí, muy bien. Y bueno, realmente el reto que se tiene básicamente es que los músicos que son de otros países conozcan la música de México, conocer la música de otros países. Y hemos creado a partir del grupo Espíritu Nativo muchas migraciones con otros músicos de otras nacionalidades, que en este momento ya es Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, bueno, México y Portugal. Y entonces, claro, el diálogo es que aprendan nuestro ritmo, nosotros aprender el de ellos y hacer un intercambio. Nos hace falta muchas cosas, espacios para poder divulgar toda la riqueza de América Latina, espacios donde ensayar, porque nosotros lo hacemos en la casa, en todas las casas, y a veces cuando los vecinos no hay espacios, y después poder difundirlo en todos los ayuntamientos, que aquí serían las juntas de prevención y las cámaras, que creo que las embajadas hemos tenido un gran apoyo por parte de ellos, pero hace falta más, y también del Instituto Cervantes, que nos ha recibido. Muy bien. Tomada, captada la indirecta. Vamos a ver, seguimos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los tres proyectos interesantes. No sé si necesitas que se te ayude con fotografías, pero sería interesante que hablaras de los tres proyectos. ¿Qué te
va a involucrarte en ellos, en cada uno de ellos, porque son muy diferentes, aunque tienen también alguna similitud también. Pero, y explícanos un poco cómo, en qué consiste en cada uno y cómo fuera sucediendo. Y esto, María José, que parece que nos va a leer el tiempo, pero bueno, con el primer proyecto que inicié, lo inicié en una cena de Navidad en Olten, Suiza. Ese es el proyecto de la ceguera. El proyecto de la ceguera. Este proyecto lo inicié un año después de haber yo llegado a vivir a la Suiza y a trabajar a la Suiza. Entonces, ¿por qué lo inicié? Primero porque el doctor Heuberger, que fue mi jefe durante 18 años y que era el director de la clínica, me dice, oye Manuel, platícanos, ¿cómo está la ceguera, el problema de la ceguera en México? Y yo le expliqué esa noche que lamentablemente era muy triste porque la gran mayoría de las personas que estaban ciegos por catarata no podían ser operados, tenían que esperar 6 meses hasta un año para que les tocara cirugía y a ellos pues ni siquiera podían comprarse los medicamentos que a veces se tenían que usar. Entonces ese fue el proyecto de la ceguera. La primera vez, el primer año, en el 2001, dice el doctor Colbert, oye, pues vete preparando, ve conectándote ya con tus contactos de México, porque vamos a ir a ayudarles. Entonces, la primera vez fui con él, con una maleta de medicamentos que nos donaron farmacéuticas y instrumental médico que teníamos en la clínica, que lo llevamos. Y me recuerdo la primera vez en el Centro Estatal de Oftalmología de Acapulco, operamos 50 niños. Y así fuimos invitando a más cirujanos y se involucraron. Al final llevaba yo un grupo de 10 cirujanos oftalmólogos suizos que los juntaba con los oftalmólogos mexicanos que estaban en el hospital donde llegábamos a operar, ya sea en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de que usaba lo mejor que había en México con lo mejor que tenía en la Suiza y sobre todo hacía yo una transferencia de conocimientos. O sea, los suizos les enseñaban a los mexicanos la técnica suiza, pero los suizos aprendían la técnica mexicana, que era la que dominaba en el terreno donde estábamos operando, porque habían ojos y cataratas tan duras que la técnica suiza no nos permitía operar. Bueno, y así fue. Al cabo de 15 años pudimos capacitar. Ahí ven las fotos del proyecto. Nosotros pudimos capacitar prácticamente más de 30 cirujanos oftalmólogos en México o más. También como 50 enfermeras, las certificamos a la técnica suiza. Y bueno, más de 5,000 a 7,000. Realmente perdí la cuenta de los pacientes que operamos en los 3 proyectos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero también al final ya teníamos una influencia de 15 millones de pacientes. Y una historia muy bonita, no sé, está ahí una foto de una niña, María, que es una niña, ¿no está ahí? Una niña que está en mis brazos. Sí. María es una historia muy bonita que se ha publicado en tantas revistas, en la televisión. Fue motivo de reconocimientos también en la Suiza de periódicos y autoridades, porque esta niña tenía 3 años y su mamá se dio cuenta que se paraba al baño pero se pegaba con la cabeza a las paredes. Y entonces en la escuela ya no la querían recibir porque decían que no veía el pizarrón. Cuando nosotros llegamos, cada año iba yo y estábamos ahí operando, nos la llevó la mamá a que la revisáramos y entonces cuando la estaba revisando el doctor Heuberger dijo que bueno, que era una catarata congénita, o sea que María nació ciega con una catarata, no veía. Ve lo que se ve aquí, se llama cuentadedo, pero eso no es visión. Entonces dijo, la vamos a programar, mañana la operamos, y bueno, la operaron, fue misa para 2 curas, porque la operaron los 2 mejores cirujanos que yo tenía en ese momento, que era mi maestro, el doctor Arturo Silva, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y mi jefe, el Alex Heuberger. Lo operamos, yo di la anestesia, y
Salió María de la operación, al otro día viene María a revisión, así se llama, y cuando la está revisando el doctor Heuberger en la lámpara de hendidura, en la lámpara que vea el fondo del ojo y todo cómo quedó la operación, me dice el Alex Heuberger, con el poco español que ya estaba hablando, porque eso ya fue como el 7º año que íbamos a México, dice, oye, corrió bien la operación, no hay hemorragia, está muy bien, en teoría, María ya tiene que ver luz, ya tiene que ver. Entonces yo me recuerdo muy bien que yo tenía en la mano, teníamos así bolsas de chocolates que le dábamos a las enfermeras, a la gente que estaba ahí trabajando con nosotros, y le dije a María, me recuerdo, María, aquí tengo un bombón de chocolate. Si tú lo ves y te lo quieres comer, tómalo. La María lo agarró y se lo llevó a la boca. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que María veía. Después de muchos años, nos venía a visitar cada año y vimos cómo fue creciendo María. Fue a escuela. Se volvió la abanderada de la escuela porque era la mejor alumna de la escuela. Después de que no veía el piso. Y esas son las cosas bonitas de este proyecto. Es el lado del proyecto de cataratas. El otro proyecto del SER, que allá aparece una foto del SER, es un donativo, que realmente ese proyecto, yo lo digo así honestamente, fue una donación de $2 millones que hizo el SER para México. Pero no es mérito mío, no es un mérito mío, y yo lo digo siempre así. En un reconocimiento que le estaban haciendo a un joven brillante mexicano, Luis Flores, en el CER, el embajador, ya se iba Luis del evento, y cuando estaba subiendo el elevador lo paré y le dije, oye Luis, espérate, oye amigo, felicidades por tu reconocimiento, yo quiero decirte algo, algún día tú y yo vamos a hacer algo grande por México. Me acuerdo que me dio la mano y me dijo, lo vamos a hacer, mano. Pues 6 meses después de ese apretón de mano, de ese pacto que hicimos con Luis, me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que los directivos del CER en Suiza tienen un magno donativo de procesadores, computadoras, macrocomputadoras, con un valor de $2 millones, y no saben a dónde enviarlo. No saben a dónde enviarlo a México, no sé a dónde enviarlo, Manuel, ayúdame. Yo sé que tú tienes buenas relaciones con los gobernadores allá y con la gente de México. Y dije, a ver, $2 millones de dólares, sí. Oye, todo esto cabe como en 2 Torton, 2 TIR, de esos camionzotes. Y digo, no, pues si debe estar pesado el donativo. Si tú me estás preguntando dónde lo quiero llevar, yo acababa de regresar de México, estaba yo calientito de llegar de Chiapas, le dije, pues ¿sabes qué? Donde yo tengo unas conexiones que te pueden ayudar el Club Rotario a hacer Chiapas, amigo. Y porque acabo de estar con el güero Velasco, Manuel Velasco, yo siento que ahí nos va a ir bien, te va a tratar bien. Resulta, dice Luis, sí, vamos a enviarlo a Chiapas. Entonces, ayúdame a hacer toda la logística para sacar el donativo del CER, llevarlo por tren a Rotterdam, de Rotterdam, mandarlo por barco a Veracruz, en Veracruz sacarlo de la aduana. Y se me ocurrió, y pues lo más fácil de todo es poner en contacto a los 2 gobernadores. Entonces fue que le hablé al gobernador de Veracruz y al gobernador de Chiapas. Contrataron un vista aduanal, hice toda la logística por barco y llegó el donativo a la Facultad de Física de la UNACH, que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Todavía existe, está en un edificio, lo que hicieron son macroprocesadores de computación, que su objetivo es almacenamiento de datos. Y bueno, Luis Flores ganó muchísimos reconocimientos con ese donativo. En Chiapas lo recibieron como debe de ser, y así fue.
Muy bien, pues de momento nos sirve, tenemos una idea general, ¿verdad? Además fotográfica. Hablabas de María que dio el bombón. Yo te pregunto, ¿cuál es tu papel a la hora de promover la gastronomía nacional mexicana y contribuir a hacer tu país un destino gastronómico de excelencia? Bueno, pues la gastronomía mexicana ya es un destino gastronómico de excelencia, ¿no? Este año acaba de ganar la cocina más apetitosa del mundo. Nuestra gastronomía fue la primera cocina en ser reconocida como patrimonio intangible de la UNESCO por un simple proceso que se llama nixtamalización. Fue creado hace 5.000 años, donde ves que el ser humano es tan inteligente que logró que una cosa que nuestro organismo no procesa, porque nos falta una enzima para desnaturalizarlo, que es el maíz, si tú le añades cal viva, lo desnaturalizas y te aporta no solo calcio, sino todos los minerales a tu cuerpo, se sigue haciendo exactamente de la misma manera que se hace hoy. Mi papel de este lado del Atlántico es eso, es decirle a la gente, ok, va, vamos a comer comida mexicana y todo lo que va a la vuelta de la comida mexicana, ¿no? Nuestros restaurantes, ya lo decían, son nombres muy fuertes, sí, pero también porque todo el mundo tiene una idea errónea de México. Lamentablemente vimos unos momentos muy duros para el país desde esa perspectiva, pero nosotros es como, no, nuestros restaurantes se van a llamar así, pero uno, porque vamos a ensalzar el papel de la mujer. Al final, somos una sociedad matriarcal desde toda la vida, desde nuestras culturas prehispánicas hasta hoy, hasta tener a la Virgen de Guadalupe como nuestra matriarca. Somos una cultura, entonces nuestros restaurantes están en un matriarcado. Y es darle eso, quitarle esa idea de decir México es violento, México es esto, pero no, México es fuerte y vamos ahí con hombres fuertes. Fugitiva, todos siempre tenemos algo de que huir. Ven acá y nosotros te vamos a llevar. La patrona, ¿por qué? Porque tú mandas en tus decisiones y vamos así. Y la malquerida, porque no hay nada mejor que estar despechado entre tú no estás. ¿Verdad que? Y entonces, ya que mencionas miembros del cuerpo familiar, ¿qué papel juega la familia en la creación de los platos o de...? La familia, lo acaba de decir la presidenta a nuestro vecino del norte. Se lo acaba de decir la familia. En México no hay tanto consumo de drogas porque la familia para nosotros es muy importante. La familia a nosotros va toda la vuelta, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno, venimos de nuestra herencia española, que también para ustedes yo me he sentado en Galicia a comer y me levanto después de cenado. Entonces, bueno, es parte de nuestra hispanidad el estar siempre a la vuelta de la mesa. Jacqueline, a mí me llama la atención una cosa, en cuanto a las reacciones del público, cambió de tema completamente, pero es que antes dijiste algo de esa combinación de diferentes estados con Brasil, con Europa, con España, con Portugal, México, por supuesto. ¿Cómo reacciona el público portugués ante las propuestas musicales de raíces concretamente hispanoamericanas? Bien, al inicio me encontré con un sector que es el que me imagino que tiene un poco más de conocedores, que a través de la historia de Portugal también conocen un poco de la música latinoamericana, sobre todo la nueva música latinoamericana, propositiva y revolucionaria, y que hay un gusto, pero falta que conozcan más, conocen lo básico, tango, mariachis, salsa, cuba. No hace falta que conozcan a Perú, hace falta que conozcan a Venezuela, que es riquísimo, que conozcan a otras, el mismo México también es riquísimo en otro tipo de música. Y al inicio, antes de crear o antes de conformar el mariachi, yo quise hacer un grupo de música del sur de México, que es música jarocha, que tiene esta raíz negra, sobre todo. Siempre me fui por una vertiente de la raíz negra, era aquella que me... Existe un compás que es el 6x8 que me trae un enigma enorme, que tiene una energía que lo tiene a partir, por ejemplo, tiene el guapango, tiene el son jarocho, tiene la música afroperuana, tiene el... Y entonces yo quiero saber de dónde viene esa fuerza. Y vi esa raíz negra, sobre todo.
Y creo que hace falta más, una divulgación más de la música de América Latina, de México y de todos los países de América Latina. El portugués es también curioso, le gusta, pero creo que hay que darle más, hay que nutrir con buena letra, saber el por qué es esta música, por qué se toca de tal manera, los instrumentos que se utilizan, porque así como el fado y la guitarra portuguesa me dio la curiosidad de yo estar aquí, también la música puede llevar a portugueses a conocer a través de la música de los instrumentos, poderosísima, y que también son embajadores. La música es un embajador. Pues ahora llega una pregunta en la que tú no puedes contestar, tú David tampoco, va a contestar Manuel, que es la mano inocente. ¿Qué se conoce más, la música o la gastronomía mexicana? Uy, es una palabra. Esta es para nota, Me ¿eh? la pediste difícil, pero espero que me apoye también el público. También, vamos a abrir un turno también de preguntas. Si alguien quiere hacer otra pregunta, hay un micrófono por ahí, pero bueno, si alguien le contesta a esta... ¿Sabes? Yo pienso que las dos van de la mano. Yo pienso que la música y la Eso es demasiado fácil. No, espera. O sea, la música o la gastronomía. Bueno, es que al mexicano yo pienso que las cosas le entran todo por el estómago. Oh. Entonces, cuando tú ves a los mexicanos que están en Japón, en Corea, en Berlín, todos hablan del taco. Y todos están a la vuelta de la taquería del restaurante. Y obviamente que la música es parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida. ¿Qué mexicano no sabe bailar, no sabe tararear? Es una cosa que te hace vibrar realmente, que te hace vivir. Entonces, cantar y comerse un taco es Aquí podríamos estar como 6 horas más, pero yo tengo interés en que el público os pregunte algunas cosas, porque tenemos aquí, ahora me voy a chivar, porque yo como os veo, vosotros no veis nada más que los cogotes que están delante, pero embajador de Paraguay, de Panamá, por supuesto de España, por supuesto de México, y también tenemos representación de Perú. Con lo cual, Perú ya fue la primera tribuna y las México se está poniendo listo en alto, pero bueno. Después de este minuto de publicidad, por favor, alguna pregunta. Tenemos un micrófono ahí si alguien quiere preguntar algo. Todos se lo han empezado, ¿eh? Un momentito. Más que preguntar, es como algo, una anécdota. Para que se refleje en el audio de... Bueno, más que preguntar, una anécdota simpática en Venezuela, que todas las celebraciones de 20 años de casado, celebraciones de lujo, no sé qué, era la presencia de unos mariachis, el evento especial, la sorpresa en miles de celebraciones. Y bueno, le dejo eso porque era muy simpático, no podía faltar los 50 años de casado de mis abuelos, que era el abuelo peruano y mi abuela ecuatoriana, fueron unos mariachis. Entonces, ahí se lo dejo. Y la Jacqueline puedes reclutar ya. Sí, realmente fue una de las cosas que yo descubrí. Aquí no tenía la dimensión del gusto y del conocimiento de la música mariachi en todo el mundo. De verdad que no tenía esa noción. Cuando me di cuenta, yo decía, Dios, bueno, me gusta mucho la música del sur de México, pero dije, el mariachi es una cosa impresionante también, una energía desde que nos ven o desde que vamos a cantar. Existe una de lanzar los sombreros, de quitarse la ropa, los portugueses también tienen esa reacción y para mí es algo que nunca me imaginé y nunca esperé. Entonces, adoran. Aquí en Portugal adoran a los mariachis y en toda América Latina estamos enviados. También ya tuve oportunidad de hacer un entierro de mariachi aquí, precisamente en la pandemia, de lo cual yo decía, wow, sí, fue una experiencia que se vivir aquí. No les voy a relatar una cosa terrible, pero no encontraban el cuerpo del señor que me llamó, yo hasta pensé que era una broma. No fue en el panteón de Oeiras, y me habló porque su padre quería recordarlo de una manera feliz, y su padre adoraba la música mexicana. Me llama a mí para yo acompañar
invierno. Y fuimos, y fue un momento, yo creo, de los más marcantes que he tenido. Estaba allí el padre, fue extraordinario y pudieron despedir a una familia portuguesa, a su ser querido, de una manera mexicana, lo cual a mí me llena de mucho orgullo que la música de México tenga ese poder de unión, de colectividad y de mucho festejo desde que nace hasta que muere. Bueno, pues como yo creo que como va a haber tiempo para charlar con ellos arriba, que tenemos un par de sorpresas porque nuestro querido amigo Gabriel ha preparado unas exquisiteces para nosotros y me ha dicho que lo vas a bautizar, especiales para aquí, entonces las vamos a llamar Cervantinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego nos han aderezado también nuestros amigos mexicanos con unas cosas que llaman ellos margaritas, no sé qué, y con esas cositas así. Entonces, bueno, como seguimos hablando arriba, a mí se me ocurre, ya que tenemos aquí a Jacqueline, que a lo mejor se nos estira y nos canta la canción. No sé si te atreves. Bueno, hay algún voluntario que nos ayude para que... ¡Ay, mira, tenemos un espontáneo! La verdad, no aquí tenemos todo aquí en el Instituto Cervantes. Bueno, la verdad es que pensé mucho que yo podría ver las vidas de mis compañeros mexicanos exitosos. Siempre hubo una línea de pensamiento y lo que siempre traté de mostrar a Portugal es la belleza de las letras, la belleza, buscando siempre la belleza en la música de muchos países. Y entonces voy a citar algo que yo creo que lo que hemos oído no forma parte de la suerte, o que yo puedo tener mucha suerte. Dicen que la suerte, un filósofo Seneca indicaba que es la unión de la preparación y la oportunidad. Y siguiendo esa línea, tengo una música que yo investigué y encontré en un rincón y que se llama El son de la suerte esdrújula. Está hecha solo con palabras esdrújulas. Que para los lingüistas de la casa se llama un preparoxítonas. También puedo decir algo. Y habla de esta línea de pensamiento, si realmente lo que nos ocurre es parte de la suerte o es parte del trabajo, o uno crea la suerte, ¿no? Y espero que le guste. A Rui, que siempre ha estado conmigo, porque hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener la suerte. Ay, si existiera la suerte, yo sé lo que ocurriría, ya tendría la burguesía el negocio de la suerte. Resulta que por suerte que el que reza y no trabaja, la suerte viene y lo baja a la casa de la muerte. Pues bueno, como no hay suerte, porque donde subir, puede juzgar que mi herida sea cuestión de mala suerte. Y dice así: hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener de la suerte. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener de la suerte. Sencillamente al tener guitarra de buen sonido,
Alguien en un descuido, alguien quiso decirte y me dejó sin la suerte de poder cantar contigo, la suerte que soy amigo del hombre que supo hacerte y podré volver a verte en la versión de tu hermana. Y ojalá grite con ganas quien quiere robar mi suerte. ¿Se la aprendieron? Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener la suerte. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener la suerte. Vengo a darte mi palabra última, debo todo lo que huele a trágico, soy verdugo de la risa estética, como látigo de tierno crítico. No me agrada parecer simpático, ni acumulo corazones métricos, esforzados en lucir magníficos. Tengo uno que es bastante elástico. No sé bien si tengo bien del médico, andar flaco y no tener parásitos. Me parece que es bastante rígida la salud de ser un clásico. No sé bien si la guitarra eléctrica rivaliza con el hombre médico, pero es útil para hacer la música, aunque vivas en un mundo médico. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener la suerte. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener suerte. Vengo a darte mi palabra última y mañana te daré la próxima. Si no tengo que volverme mágico, seguiré burlándome del médico. No me agrada parecer simpático, ni me gusta alimentar la sátira, pero creo que vivir de cardio es muy caro y no resulta práctico. Este canto que resulta rítmico en su acento de palabra esdrújula, me parece que no siempre es mágico, pero asusta a los que son frenéticos. Es un canto a menos con su lógica, lleva adentro solo su polémica y no quiere discutir con físicos ocupados en crear atómica. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener suerte. ¡Qué hermoso! Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida. Hay quien tuviera la vida de tener la suerte. Es un canto para los dialécticos, una muestra para los científicos, una lucha para los alérgicos. Sangre fresca para los espíritus, sangre fresca, fresca, fresca. Tenemos a Manuel Villamazo y tenemos a Gabriel Cresín y que nos han deleitado con todos los sentidos. Vamos a terminar ahora con Gabriela, que nos vas a explicar cuando se terminen estas maravillosas viandas de arriba, ¿dónde podemos ir a tomar más? Pues pueden buscarnos en el Calle Sodré, tenemos 3 restaurantes para compartirles un poco más de lo que es ser mexicano y cómo la vida va a la mesa. Fugitiva, Patrona y Malquerida. Fugitiva, Patrona y Malquerida. Y ahora simplemente para terminar, si por favor podemos hacernos quedar, nos quedamos nosotros aquí, si viene el mejor de España y el mejor de México, por favor, con la familia. Pero antes yo quería agradecerte a ti. Mariachi hay mariachi en Portugal, ¿eh? Claro, claro.
nos hacemos una foto de familia y subimos todos arriba a seguir conversando. ¿Os parece? Bueno. Muchas gracias. Gracias.